¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es David Pablo Mondragón Albarrán. Cuento con la matrícula escolar 2101-8651 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal y el reto es el número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha de elaboración es el 4 de agosto de 2024. Para la elaboración de este reto se dio lectura al texto correspondiente: Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. De acuerdo a la lectura, se dará respuesta a 3 preguntas. La primera se refiere al autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. De acuerdo al autor, describe las teorías de las leyes, normas y políticas publicadas en el desarrollo a través de países que enfatizan en dos modos diferentes su difusión. En el primer grupo se establecen las descripciones y teorías enfatizadas por la direccionalidad de tipo geográfico, procesos e incentivos de tipo común que el Estado y los actores domésticos enfrentan y pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. En segundo grado se encuentran las descripciones y teorías de la nacionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y las políticas públicas se difunden desde los países centrales a países periféricos u otros. Cabe mencionar que los países centrales cuentan con los recursos suficientes y otros incentivos para tomar una dirección. En contraste con los modelos anteriores, este texto, de acuerdo al autor, hace referencia al tercer modelo, que lo nombró como difusión desde la periferia. De acuerdo a este modelo, actores que conforman los países periféricos y semiperiféricos articulan y dentro del rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. Cabe resaltar que la direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de diferentes maneras, como son las más importantes, siendo esta la difusión horizontal o semi-horizontal, difundiéndose desde actores en países periféricos o semiperiféricos, sin la participación de modo sustancial de actores de países centrales. En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos. Pero los autores de países centrales también realizan un rol en el proceso de difusión. En este caso, los países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Dentro de las reformas procesales penales en América Latina, combinan casos de difusión horizontal y semi-horizontal desde la periferia con casos de difusión triangular. La segunda pregunta: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica? De acuerdo a los códigos inquisitivos latinoamericanos, dentro del proceso penal se dividen en 2 fases de modo principal. La primera fue la investigación preliminar en el juzgamiento y determinación dentro del proceso. Era el expediente que el policía y el juez de instrucción compilaban. El expediente documentado toda actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba como son las declaraciones testimoniales, pericias, registros y secuestros.
En el segundo lugar, bajo estos códigos de este tipo inquisitivo, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. Dentro del juzgamiento, la investigación era muy inquisitiva, secreta para el imputado y el defensor. También los derechos del imputado eran muy limitados en esta fase. También era nula la discrecionalidad fiscal, significando que el policía o el juez sabían sobre el posible delito. Debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito cometido por las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de la investigación preliminar y el juzgamiento. Esta forma más acusatoria en esta fase del proceso era muy inquisitiva, ya que era predominante escrita. Dentro de los códigos acusatorios son los más apegados debido al proceso, son de tipo oral y público. Existen más derechos dentro de la investigación preliminar. Poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar en los delitos menores, además de la investigación preliminar, era escrita y secreta hasta la declaración del imputado ante el juez. La tercera pregunta es: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Los miembros de la red y otros actores internacionales organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales domésticas acerca de las necesidades de reemplazar los códigos inquisitivos por códigos acusatorios. Dentro de los actores de países centrales, que comprenden Estados Unidos, Alemania y España, contribuyeron con los recursos económicos y la presión de la difusión triangular desde la periferia. En la opinión del texto de Langer y de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, de acuerdo al análisis de Máximo Langer, describe el modo y cómo se conforman y se generaron las reformas en materia penal, como son las leyes, normas y las políticas públicas en el desarrollo a través de países en Latinoamérica. En México se reforma de modo constitucionalmente el 13 de octubre del 2008, creándose el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. A la vez queda establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, indicando de cómo se deberá de realizar el proceso penal, siendo este de forma acusatoria y oral. Muchas gracias, compañeros.